Hola, hola a todos, continuamos con el Mundial de Perfumes, 16avos de final y en el versus de hoy, dos fragancias en concentración Eau de Parfum, Versace Eros contra L'Homme Ideal de Guerlain. Si quieren ver cuál prefieren las mujeres, no se lo pierdan. Si no lo puedes decir, ¿eh? Me recuerda a alguien, sí. Ok, no sabemos si para bien o para mal. Te diré, está bien. No hay tanto. Pasable. Así más a mi abuelo, a lo A tu mejor. abuelo. Un poquito, sí. ¿Te gusta? Sí, Ok. me gusta más la otra. ¿Va la primera? Sí. ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos esa? Esta me parece, no sé, como más a macho. El Y típico machirulo de- sí, de Garito. incluso un poco mayor. ¿Ah, sí? Y esa me parece como más Ok. dulce, agradable. Ok. Qué buena cara puso, Muy bien. Hostia. Vale. Es que yo con los olores... ¿Y con cuál te quedarías? A ver, yo personalmente esta. Sí, Pero para elegido la otra. Para elegir la otra. Para gusto narices. Sí, es que esta ¿La otra te gustó o no? Esta me huele un poco a incienso. Incienso. Entonces me huele, claro, a mí yo Chanel número 5 y eso no me gusta, entonces Va por esa línea, entre estas dos prefiero esta. Buen olfato, buen olfato. Vale. ¿Te gusta? ¿Para un chico? Vale, esta, ¿Mejor? prefiero esta, sí. ¿Por qué más esta o por qué esta menos? Esta es demasiado dulce para mí. ¿Muy dulce? Sí. ¿Te gusta? Parece que son muchos maricones. Estos 4, No está mal. No está mal. A ver esta. Gracias. Prefiero la otra. La otra. Sí. ¿Por qué esa no te gusta tanto? La he visto como más fuerte, más fuerte. potente, me gusta más ligerita. Ok. ¿Eres el novio? Perfecto. A ver si se la comprarías a él o no se la comprarías. Sí, ¿Sí? es poquito fuerte, Fuerte. pero me gusta. Ok. Lo comprará, no sé. A ver esta. A ver la que te compra. No, Directamente. no, ¿Por qué es muy dulce. Muy dulce. No prefiero este, Ok. prefiero... Esta, la E. sí. ¿Te gustó? Me gustó. Ah, mira. Un poco Ok. dulce, Ok. dulce. Dulce, sí. Huele barato. ¿Barato? A ver, ¿te imaginas un chico guapo con esa fragancia o no? Si no te gusta, lo puedes decir, ¿va? Me imagino un pololo mío con esto Un pololo. Venga, me gusta eso de pololo y polola. Hoy me gustan los dos, pero me gusta más este. ¿Te gusta más ese? Sí. ¿Por qué te gusta más o por qué te gustó menos al final el primero? Ay, me dan ganas de abrazarlo de... Muy bien. No, Directa a tomar por culo. muy fuerte. Muy invasiva, ¿no? Sí. A ver esa. Sí, Ok. a mí me gustan más las dulces. Ok. No soy tan de madera. Ok, totalmente. Tomar por culo. No. questo No, descartada. No ti piace. No, è fortissimo. Fortísimo. Ok. Mejor. Vale, sí. Yo De me quedo 1 a con... 10, ¿qué punteggio le dai? A ver, a ese puedo darle Menos menos 5, menos 10. No, a ese te lo dejo con un 7. Un 7. Ese me gusta más. Ok. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Sí? Segunda. Está difícil, ¿eh? No vale trío, quédate con uno. Esta es como muy típica de hombre. Esta me parece más original. Joder, qué buena foto, macho. Muy bien, muy bien. Resultado esperado, resultado esperado. Versace Eros Eau de Parfum, una fragancia muy gustona, masculina, dulce, que se hace notar, perfecta para salir por ahí como handicap,
pues sí, ya lo vieron en el vídeo, es la típica, ¿no? La típica fragancia, pero si es típica, por algo será, de que vas a gustar y mucho. Igualmente yo pensaba que iba a ganar por más diferencia, pero varias mujeres eligieron la de Guerlain porque era un poquito más original y más dulce. A mí este L'Homme Ideal de Guerlain no me gustó especialmente, no tuve manera de probarlo porque no estaba en ninguna perfumería de Madrid, así que tuve que comprarlo a ciegas. Ya saben que habitualmente no les recomiendo las compras a ciegas, pero reconozco el punto emocionante que tienen, Ahí abrir el celofán, ver la caja, cómo olerá esto, sacar la fragancia y... sorpresa. Las compras a ciegas son lo que son, a veces te sorprenden para bien y otras, como en este caso a mí, para mal. Salida caótica, demasiado especiada quizá para mi gusto y tarda como 1 hora en asentar y quedarse una fragancia un poquito más cremosa y dulce, que ahí no está tan mal, pero no termina de convencerme. Tiene unos acordes, así como dije, de nachos que me recuerdan un poco a una fragancia muy antigua o que usaría una persona muy mayor. Y este es un punto que se critica habitualmente en el canal porque generalmente las chicas, cuando quieren decir que una fragancia no les resulta atractiva, dicen que les huele a señor mayor, que les huele a abuelo. Y eso no quiere decir que huela mal, pero cuando usas una fragancia no estás esperando recibir un comentario del tipo: oye, hueles a mi abuelo. No tiene nada de malo oler a persona mayor. Quiero recalcar y recalco por primera y última vez que no tiene nada de malo oler a persona mayor. Yo, por ejemplo, me encanta usar Dior Homme Parfum, que no solo es que huele a señor mayor, sino que incluso huele a señora mayor. Y habrá ciertas personas que, como a mí, les parezca una fragancia sofisticada, elegante, con mucha clase, sexy. Pero yo sé que la mayoría les voy a recordar a su tía que solo ve en los bautizos, en las comuniones y en los entierros. Así que creo que es importante que haya alguien en YouTube honesto que te diga cómo es una fragancia y qué tipo de reacciones provoca. Ya en tus manos queda si te la compras o no, porque al final, para gustos... Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos el domingo que viene con un duelazo. Scandal Eau de Toilette, posiblemente la favorita para ganar este mundial de perfumes, contra la ya mencionada Dior Homme Parfum. Mal día yo creo que para Dior, le puse 11-0 en la liga por puntos. Recuerden que si quieren participar tienen que ser miembros del canal. Les dejo el link en la descripción y también por aquí arriba. Nos vemos el domingo que viene, sean felices, muy felices. Salud.